Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición meridiana. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional, llevándoles a ustedes la mejor información de siempre Venezuela. Pero también el trabajo de un equipo que está encabezado por Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, la jornada informativa la iniciamos dándole el saludo a Carlos Ucategui. Carlos Ucategui, el Miura, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hablan Ernesto Peralta y por supuesto dándole la bienvenida a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, bastante preocupado, otra trama de trampas, Alan, y ahora se descubre que desde Andorra solamente hay una bicoca de 1.144 millones de dólares. Eso sin contar que es desde el 2007 los intereses que ha producido esa bagatela. Bueno, una trama de corrupción que se extiende. Mira, en Venezuela, para explicarlo un poco más claramente, a través de PDVSA se hicieron cualquier tipo de operaciones ilícitas, cualquier tipo de delito ilícito que usted pueda pensar en relación a una empresa petrolera se hizo. Se sacaron cargamentos sin pago, es decir, fiados. Se generaron empresas fantasmas para recepcionar estos envíos de petróleo, empresas que no tenían ningún tipo de credibilidad, validez o experiencia en el campo petrolero. Se establecieron negociaciones y pagos a cuentas de terceros y no a cuentas de PDVSA. Se establecieron pagos en efectivo, lo que salió fuera de control porque o sea, en efectivo pues es más difícil rastrear el movimiento del dinero. Se hicieron pagos a través de criptomonedas que de salto en salto fueron a parar no a las cuentas de PDVSA, sino a personas particulares. Además de los consabidos robos de embarques, transacciones ilícitas de subfacturación de embarques, transacciones ilícitas de sobrefacturación de compras. Es decir, o sea, toda una maroma de irregularidades que, claro, contaron con la anuencia, la colaboración y el beneficio para un grupo, una red de terceros que fueron engrosando sus bolsillos a costillas del desangre de PDVSA y por lo tanto del país. Uno de estos casos es el que tú señalas, Carlos. Sí, lo lamentable del caso, Alan, que ahí están comprometidos desde empleados, obreros, personal administrativo de alta plana de PDVSA, tanto de producción, embarque. Mira, ahí no se salva ni el chichero que vendía en la puerta de entrada de obreros. Ahí todos agarraron un pedacito. Sí, y estamos hablando de los robos mayores, pero ¿qué pasó con los desfalcos menores? Aquellos que eran de traslado de cobro de sobrecosto de nóminas, pagos irregulares, desaparición de bienes de PDVSA, negociaciones al margen de corrupción pequeña en los embarques, porque si decía van 300.000 barriles de petróleo y tú colocabas 280.000 barriles, hay muchas firmas que deben avalar eso. Todas esas Claro. firmas cobraban, todas esas firmas cobraban. Entonces, no, lo de PDVSA es un Un desastre, pero saqueo controlado bajo documentos, papeles falsos, un entramado total, una tela de araña de corrupción, Alan. mira, y el que menos cogió, cogía por cada operación. Eso, te estoy hablando del muellero, del que está en el muelle. ¿No? Y el que decía, dale, dale, dale. 5.000, $6.000 cada uno de ellos. O sea, es demasiada plata para esos niveles, ¿no? Ahora, Alan, la pregunta es esto. Fíjate cómo destruyeron PDVSA.
ya se están saliendo del cauce y se está viendo lo del tema de las empresas básicas. Con este descubrimiento que hizo el periódico El País, con sus periodistas especializados, patearon este punto. Tú te imaginas que tú lo has nombrado en varias oportunidades y lo hemos aquí analizado, el tema de los primer ministros de las islas del Caribe y ese que le gusta venir a prestar mucho a Venezuela. Me imagino que ese hombre también debe tener algo metido ahí, por supuesto, con los bancos de la isla. No, hasta allí no se han llegado las investigaciones, pero uno presume que estos son beneficios que abarcan a mucha gente, beneficios que salpican a mucha gente en Venezuela. Claro, Carlos, a propósito de esto, la Fiscalía General de la República de Tarek William Saab solicitó el pase a juicio a 22 de los 61 detenidos por la corrupción de PDVSA Cripto, que es una porción de la gran corrupción de la que hemos hablado. Esto involucra a funcionarios de Petróleos de Venezuela, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, en la ejecución de operaciones paralelas en la empresa estatal. Involucra a empresarios, involucra a comerciantes, a mucha gente. El desfalco no es 3.500 millones, 2.500 millones como se habló en el principio. El desfalco, según la Fiscalía del Ministerio Público, alcanza a 5.550 millones de dólares. De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía en la acusación, en donde solicitan el pase a juicio a 22 de los 61 detenidos. ¿Qué es lo que pasaba allá? Que PDVSA generaba orden de salida de crudo hacia mercados internacionales y los receptores pagaban por instrucciones de la propia PDVSA en moneda cripto. Y esto se hacía a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, pero una empresa particular que era la que recibía el cripto. Ahora, ¿qué ocurre? Jugaban con ese dinero y se hacían de ese dinero como si fuera propio. Es decir, PDVSA no recibió 5.550 millones de dólares de pagos de petróleo, pero hay que verle la cantidad, lo que representa 5.550 millones de dólares. Una barbaridad. claro, Alan, y te digo, y eso está el entramado que lo debe saber muy bien el Alzami, que por cierto, van como 130 días y el hombre no ha dado vistos de bueno dónde está, si en un spa, si está en un hotel 5 estrellas, si está comiendo bien, hay que estar preocupado porque el hombre debe estar comiendo las laticas esas que usted presentó en estos días, de sardinas crudas en mal estado, bueno, así deben tenerlo comiendo. Bueno, permíteme bajarte esa nube, Carlos. Permíteme bajarte esa nube muy elegantemente porque en la acusación del fiscal ante el Tribunal Especial a estas 22 personas, entre las cuales están empresarios, representantes de 74 sociedades mercantiles que fueron las receptoras de esas criptomonedas, para que tú veas la sofisticación de este delito. Según la Fiscalía, en su acusación, el coronel José Antonio Pérez Suárez, es vicepresidente de Comercio y suministro de calidad de PDVSA, es el jefe de la red. O sea, él es el que va a pagar los platos rotos. Y Taré, chico, y Taré no tiene culpa de nada. No, en la denuncia, en el señalamiento que hace la Fiscalía, por lo menos hasta este momento, no hay acusación contra Tarek El Aizami. Bueno, O ya sea, lo dijiste, quien va a pagar el pato va a ser este jovencito militar. este coronel José Antonio Pérez Ajá, Suárez, coronel. ex vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA, el jefe de la red, así lo identifica la Fiscalía del Ministerio Público, quien supuestamente habría mandado a construir una oficina dentro de las instalaciones de PDVSA para poder manejar cuentas paralelas. Era una oficina privada dentro de PDVSA, una oficina en Sí, donde no entraba en Plaza Altamira.
Claro, no entraba nadie, solamente los usuarios de la oficina autorizaban y tenía su propia seguridad. O sea, no era ni siquiera seguridad de PDVSA, sino era una oficina con propia seguridad. Ahora, yo me pregunto una cosa, ¿será Tarek El Aissami tan bobo como para que le monten una oficina de este tipo, una operación de esta magnitud y él no sepa nada? Porque hasta hoy, según esta denuncia que hace la Fiscalía del Ministerio Público, el hombre no es acusado, por lo tanto, hasta hoy es inocente. Sí, el santo niño de Atoche. Bueno, le están construyendo la versión, le están construyendo la ¿Tú te versión. acuerdas que eso lo conversamos hace ya varias semanas, Alan? Que van a construir hechos, van a descoser libros, van a cometer... mira, son tantas las tramas que tiene esta gente que no ha dejado de pensar, miren, inventen a ver cómo hacemos que se robó fulano, un barco con coque. Busquen papeles, busquen, hagan algo. Alan, esta gente está preparada para todas estas trampas. Bueno, es impresionante ver cómo están cogiendo forma a esto. Yo me pregunto una cosa, hay 61 detenidos y pidieron pase a juicio de 22. ¿Será que estos otros que quedan sin acusación hasta este momento lo van a dejar pasar liso? No creo, a menos que sepan muchas cosas, Alan. Esta gente, mira, que si lo agarra una justicia verdadera, bueno, 61 quedan pendejos para las treintena de personas que deben estar por debajo de ellos. Bueno, fíjate una cosa, Carlos. Eh, Todavía faltan por ejecutar 20 órdenes de aprehensión, o sea, hay Sí, 20 señor. fugados. Y esos son también beneficiarios directos e indirectos de esta historia. Pero fíjate cómo subió el de Falco. En un principio era más de 2.000 millones de dólares, ahora vamos por 5.550 millones de dólares. O sea, yo quisiera ver si alguien en Venezuela aprecia la magnitud de 5.550 millones de dólares. Es las reservas internacionales de Venezuela supuestamente en este momento. Y uno Alan, pero eso, dice, eso es una cuantía económica que es inauditable de lo que han robado, han saqueado a Venezuela. claro, mira, más que presos, yo quiero ver cómo vamos los venezolanos a recuperar este dinero que nos defalcaron, nada más por el caso Cripto PDVSA, nada Sí, más por ese caso. nada más. Pero es que hay más de 23.000 millones de dólares desaparecidos en petróleo despachado y nunca cobrado, por cuenta por cobrar de PDVSA. Sí, ¿Cómo van a fiadito. cobrar esas deudas? ¿Y en quiénes estarán esas, en qué cuentas estarán, Alan? Porque para nadie es un secreto que hay una cantidad increíble de testaferros, como lo dijiste tú, creaciones de empresas mercantiles, empresas petroleras, etcétera, etcétera. Son cantidades de trampas. Mire, en el modo operandi crearon empresas que no tienen ninguna experiencia en el sector petrolero, menos en el trader, ¿no? En la Sí, intermediación, menos en eso. Pero eran empresas a las cuales se hicieron despachos de dos o tres buques, dos o tres naves este, cargadas de petróleo y que ahora no se encuentran y desaparecieron. Es como si nosotros hubiésemos sabido eso, yo te propongo, Carlos, fundemos Miura Petroleum Corporation con sede con sede en alguna isla del Caribe, sí, sí. de esta. Entonces Miura Petroleum Corporation tenía un contacto en PDVSA y él le dice, bueno, mira, ajá, aquí vamos, yo te despacho el petróleo, tú lo vendes y a mí me queda tanto. Ese es el negocio. Y en efectivo. Y en efectivo, con maletica y todo, y la maletica Samsonite. y, y de perolitos de rueditas. Ajá, de la que lleva clave de seguridad. Exacto.
Bueno, y así robaron, Carlos, qué manera tan increíble como yo constituyo una empresa hoy y mañana me están despachando petróleo sin haber verificado quién soy yo, cómo soy yo. La única verificación era la que había adentro donde decía, mire, este es el que viene apoyado por el vicepresidente de la empresa. O Ah, bueno, por A o por dale B. play. ¿Y cómo voy yo Dale ahí en play. eso? No, ahí tiene usted su mascada. Claro, así, tan descarado, tan vulgar, tan ofensivo. ¿Y por qué digo que es ofensivo? Porque, mire, hermano, el hambre que se está pasando en Venezuela se debe en gran medida a la corrupción. Se debe en gran medida a la corrupción, porque le quitan recursos a la gente más desfavorecida del país, porque esos recursos no van para hospitales, esos recursos no van para producción agropecuaria, esos recursos no van para transformación industrial del país, esos recursos no van para vialidad, no van para servicios públicos, esos recursos van para el bolsillo de corruptos De corruptos. que se benefician y los disfrutan y son ofensivos en su disfrute porque lo hacen de manera descarada. Que algunos de ellos están perseguidos y sancionados en otros países es la verdad, pero hay una gran mayoría de personas que se han gozado esto y que se la pasan viajando a Europa, se la pasan viajando a los Estados Unidos, se la pasan llevando a sus familias, tienen propiedades allá en Estados Unidos, tienen propiedades en Europa, dígame en España. En España hay una organización de ricos que es de venezolanos. Sí, es cierto, ¿Y, eso es tiene- correcto. ¿Y qué tienen en común todos estos? Que trabajaron, se relacionaron, se vincularon o tienen algún familiar en PDVSA. Eso es correcto. Alan, pero también a última, ya para culminar este tema, ¿hay alguna preocupación? Cuando tocaste el tema agrícola, cárnico, productos alimentarios, que hay una nueva providencia que salió donde tienes que pedir ahora permiso y sacar una guía especializada. Sí, una locura, porque además de todos los permisos que te piden para movilizar carga, el INSAI ahora te pide otro permiso digital de movilización sin haber derogado el anterior. O sea que tú pides 2 o 3 veces, certificas la carga, 2 o 3 veces pides permiso para el traslado de la misma carga. ¿Y todo eso por qué? Porque cuando tú haces ese registro tienes que pagar. Sí, me imagino. Es decir, que si usted lleva una carga de mangos, cuando ya llega al destino ya tiene la matica. Porque eso debe, todo es una trama, Alan. No, si es mango, bájelo verde, hermano, porque lo que viene es camino y traba. Por lo menos para que llegue maduro, cuando usted, bueno, el plátano, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. llegue maduro, al mercado, pues no pierda tanto. De verdad que es una barbaridad lo que está pasando con este tema de estos permisos. Esto no es regulación. Pero sin duda alguna es la clara demostración de que no haya la manera de meterle la mano en el bolsillo al productor. Sí, y con esto es más grave, Alan, porque aparte de todo, el productor agroindustrial, ganadero, también está peleando algo que es muy, muy, muy real para ellos, a $0.60 el litro de gasoil. Y ellos aspiran que se lo sigan bajando. Más ahora con este nuevo documento, esta providencia, Alan, ellos no van a poder surtir en nada. Y aparte de eso, al gobierno le conviene que sigan pasando esto para ellos revender lo que traen de importación. Bueno, uno que tampoco pagó, porque no quiso pagar, fue el Pollo Carvajal en Estados Unidos. No pagó fianza, no solicitó ni pagó fianza, por lo que va a estar encanado allá en Estados Unidos hasta el inicio de su juicio que está previsto para el 1 de noviembre. Sí, que va a estar bajo sombra. Mira, yo entiendo que esto formaría parte de una estrategia para negociar en estos meses, para ver de qué manera, pues, él vende información a cambio de ciertas exoneraciones en su pena.
Pero un tema que es claro es que no es un tiempo para sentarse a reflexionar ni a No, para pensar, nada. es un tiempo para mover sus fichas Sí, y reunirse con las autoridades norteamericanas. Fíjate que él está en un área en donde está limitada el acceso hasta familiares, ¿no? No es que los familiares puedan tener un régimen práctico para visitarlo. sí, no hay Eh, régimen de visita. sí, de hecho, el abogado critica esto, el abogado de Carvajal, indica que esto no es justo y que se le mantenga en una situación de tensión extrema como la que está viviendo. Pero forma parte de todo lo que tiene que ver con este trámite de negociación, porque yo me imagino que, bueno, ajá, sentémonos en la mesa, ¿qué tiene usted, qué tengo yo, qué me da usted, qué me da yo, qué te doy yo? Así vamos en esa cosa, porque en Estados Unidos así se manejan las cosas. El régimen de delaciones. ¿Cuántos saldrán salpicados con estas declaraciones de Carvajal? Muchísimas personas y sobre todo de alto nivel, Alan, porque ahí se incluye desde el presidente Chávez, porque ya lo nombró, va a tener que nombrar todas las marramucias de Maduro y por supuesto todos los de la pandillita. Alan, antes de culminar este tema, tú sabes que en el día de ayer, en horas de la noche, falleció Walix, un sirio venezolano en una celda en su zona de confort en Miami, estaba bajo fianza y murió, entre comillas, mientras dormía. Aparte, él estaba en un pleno juicio todavía. Sí, bueno, eso se está investigando, la causa de la muerte aparentemente fue muerte natural, pero fue una muerte muy conveniente porque él iba a declarar en estas próximas Sí, semanas en el juicio. sí, con otro Y entramado económico. claro, o sea, bueno, quedan siempre dudas, ¿no? Sí, Aunque, quedaron las dudas. aunque como usted es tan malicioso, pues me imagino que se habrá hecho una historia, una hipótesis alrededor de esta muerte, pero hasta ahora es muerte natural, ¿no? Hasta ahora es muerte natural, Alan. No sea mal pensado. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, te deseo a ti buen provecho y a toda la audiencia del programa Siempre Venezuela. Estaremos muy pendientes de lo que esté ocurriendo en el transcurso de la tarde. Feliz tarde para todos. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Vamos a hablar en el próximo segmento del tema del lago de Maracaibo. Lo vamos a hablar con un ambientalista, José Contreras. Con él vamos a estar conversando. Nos vemos en el próximo segmento. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. La economía de Venezuela cayó 7% en el primer semestre de 2023 en comparación al mismo periodo del año pasado, informó hoy el Observatorio Venezolano de Finanzas, que alertó que un nuevo ciclo recesivo se ha iniciado tras registrarse 2 trimestres consecutivos de contracción. El Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un ente independiente al margen del Banco Central de Venezuela, indicó que en los primeros 3 meses del año la actividad económica del país se contrajo 7,6% con respecto al mismo lapso del año anterior, mientras que entre abril y junio se redujo 6,3% en comparación con el segundo trimestre del año pasado. El ex diputado y miembro del observatorio, Ángel Alvarado, señaló que la economía venezolana había acumulado 7 trimestres de crecimiento desde finales de 2021 y parte del 2022, pero vuelve al comportamiento de crecimiento que mostró en el 2013, hace 2 años también. Alvarado dijo que la contracción tiene como sus principales causas la caída del consumo, del crédito y del gasto público. El Observatorio Venezolano de Finanzas agregó que dos factores que inciden negativamente en el comportamiento económico de la nación son, por una parte, el nivel significativamente bajo de las remuneraciones de los trabajadores, especialmente en el sector público, donde el salario mínimo equivale a $4,46 al mes, y por otra, una política de restricción del crédito que inhibe cualquier financiamiento a los sectores económicos. Según el observatorio,
el año pasado cerró con un crecimiento de 13,3% respecto al 2021, gracias a la recuperación de la producción petrolera desde niveles muy bajos y un impulso del sector comercio. Lo cierto del caso es que según el Observatorio Venezolano de Finanzas, iniciamos un nuevo ciclo de recesión en Venezuela. Vamos a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Estos son los riesgos de cargar tu celular en sitios públicos. Liliana Zambrano, experta en seguridad digital, explicó a la cadena noticiosa CNN que los ciberdelincuentes suelen usar tanto las redes públicas de Wi-Fi como los puntos de carga para perjudicar a los usuarios confiados. La consultora advierte, por ejemplo, que las tomas de carga en aeropuertos pueden estar conectadas a una unidad USB que introduzca un virus a nuestros teléfonos, con el objetivo de robar datos importantes como claves de cuentas bancarias y otro tipo de servicios pagos. Candidatos a la primaria discutieron aspectos técnicos y operativos sobre centros de votación. Escuchamos un reporte de Jesús Abreu. Los candidatos a la elección opositora del 22 de octubre se reunieron con la Comisión Nacional de Primaria para evaluar aspectos técnicos y operativos vinculados con los centros de votación. Según informó el martes al Pitazo, el enlace del comando de la candidata María Corina Machado ante la Comisión Nacional de Primaria, Perkins Rocha. En Carabobo, Fundación denuncia irregularidades en procedimiento donde detuvieron a 33 personas. Rosana Batistelli amplía esta información para nosotros. El presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida, Eduardo Franco, denunció que los funcionarios allanaron un inmueble sin tener una orden. Este procedimiento lo realizaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. La versión oficial indica que estaban bajo los efectos del alcohol y grabando videos para comercializarlos. Franco desmintió todos estos señalamientos y aseguró que a los 33 detenidos les violaron sus derechos humanos al exponerlos al escarnio público, mostrando sus rostros y sus cédulas de identidad. Maduro no caminó ni 100 metros por la vereda del lago en Maracaibo. Valentina González nos explica lo siguiente. Menos de 4 horas, a las 3:50 p.m. llegó a Maracaibo. Antes de las 8 de la noche ya estaba de regreso a Caracas. Muchos no lo vieron y algunos ni se enteraron de que el mandatario Nicolás Maduro lideró los actos militares por el bicentenario de la batalla naval del lago en el Parque Vereda del Lago, pese a que estuvieron en el mismo lugar. Quienes quisieron pedirle ayuda no tuvieron la oportunidad de acercarse. Solo los que estaban a los costados de la tribuna presidencial, que tenían hasta 10 horas esperando, pudieron verlo a unos metros cuando se bajó de la camioneta rodeado de escoltas que grababan a quienes le gritaban. ULA Táchira extiende preinscripciones debido a desinterés por carreras humanísticas. Mariani Hernández nos cuenta los detalles de esta noticia. Aunque en la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, existe una amplia oferta académica en áreas de la educación, la demanda actual es muy baja. Los jóvenes no quieren cursar estas carreras, expresó Omar Pérez, vicerrector decano de esta universidad, para quien este hecho compromete el futuro del país. Pérez indicó que solo un estudiante cursó la mención matemática y física en el semestre pasado, mientras que 9 estudiaron castellano y literatura. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Aunque existe un aumento en el acceso al tratamiento antirretroviral, todavía hay personas que no cuentan con el tratamiento y los medicamentos que necesitan para enfrentar el SIDA. Según cifras del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida, solo 26% de los niños y niñas con VIH en Venezuela reciben tratamiento. El dato fue compartido por Regina López de Calais, directora de ONU-SIDA en Venezuela, en un artículo con motivo de la publicación de la Actualización Mundial sobre el SIDA 2023, que llama a incrementar el diagnóstico en esta población.
De acuerdo a López de Calais, todos los niños, niñas y adolescentes menores de 15 años diagnosticados con VIH en Venezuela tienen tratamiento mensual completo y de última generación, pero existe un porcentaje que vive con VIH y que todavía no lo sabe, por lo que no tiene acceso a medicamentos antirretrovirales. Una situación de verdad bastante lamentable. Cada año, según un programa estadístico de volumen de población, ONU-SIDA estima que el número de niños que podría existir con VIH en Venezuela puede estimarse entre 3.000 y tenemos 1.016 menores de 15 años en tratamiento. Eso explica la cifra. Estas estimaciones son orientaciones que se hacen para que los países se coloquen metas de diagnóstico y tratamiento. A nivel mundial se calcula que 43% de los niños y niñas que viven con VIH no tienen tratamiento. El nuevo informe de ONU-SIDA también alerta sobre el aumento del número de migrantes. Señala que en algunas regiones estas poblaciones incluyen a un número significativo de personas con VIH con acceso inestable al tratamiento y otros servicios. Se estima que entre 30.000 y 40.000 migrantes venezolanos y personas desplazadas viven con VIH, una proporción sustancial de personas que viven con VIH en el mundo. Según explicó López de Calais, esta cifra incluida en el reporte se desprende de un estudio realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, publicado en el 2022. De acuerdo a ONU-SIDA, entre quienes todavía migran o son desplazados, el estigma vinculado con el VIH y otros factores los disuaden de buscar y utilizar los servicios que sí están disponibles. Entre los migrantes venezolanos y personas desplazadas, los altos niveles de estigma relacionados con VIH, el miedo a ser reportados y el acceso limitado a servicios ha llevado a una participación deficiente en programas de VIH. En el 2021, según las mismas organizaciones que trabajan con VIH, regresaron unas 1.200 personas y en el 2022 otras 1.500 con el virus. Algunas están migrando bien porque ahora tienen familia afuera o por la situación país, pero ya no por falta de tratamiento, indica. En Venezuela se estima que casi 100.000 personas viven con VIH, pero solo 70.000 reconocen su estado serológico. Vamos a escuchar ahora a María García con lo que usted no escuchó para Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 26 de julio de 2023. La batalla para salvar el lago de Maracaibo quedó en manos del vicepresidente sectorial para Servicios Públicos, Néstor Reverol, ministros de Ecosocialismo, Petróleo, Pesca, Venezuela Bella, con apoyo de autoridades regionales y municipales por orden presidencial. La Comisión Nacional de Primarias confirmó el retiro del exdiputado opositor de Un Nuevo Tiempo, José Rafael Hernández, del proceso previsto para el 22 de octubre. Jornada de concientización ciudadana y cuidados de los espacios públicos iniciará el Cuerpo de la Armada Bolivariana y directiva del Servicio Desconcentrado Parque Vereda del Lago ante los hechos suscitados en la inauguración del monumento de la Batalla Naval del Lago. Adán Celis, nuevo presidente de Fedecámaras, solicita levantamiento de sanciones contra el gobierno de Venezuela que afecta al empresariado de nuestro país. Bajo resguardo policial y por sentencia 061 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, este martes se eligió la comisión electoral con miras a la elección de la nueva Junta de Condominio del Centro Comercial Gran Bazar. Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comprometió con el municipio San Francisco para abastecerlo de combustible para el funcionamiento de las unidades pesadas y livianas, anunció alcalde Gustavo Fernández. Internacionales. El Salvador será sede del Miss Universo 2023 a realizarse este 18 de noviembre. Irán registra sensación térmica de 66,7 grados, temperatura límite para sobrevivir la raza humana y los animales. Deporte.
Más de 210 deportistas y delegados en representación de 18 estados del país albergará el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte con motivo del Campeonato Nacional Infantil de Boxeo que inicia hoy hasta el 31 de julio, informó el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 28 de julio de 2023. Seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Contrario a lo que se pensaba, la defensa del jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando El Pollo Carvajal, no solicitó fianza, por lo que va a permanecer privado de libertad en la cárcel en los Estados Unidos, en Nueva York. Ahora está en custodia protegida, que es muy aislado, que no ha tenido oportunidad de hablar con su familia y que es muy importante que los oficiales del Metropolitan Detention Center de Brooklyn provean este acceso. Es una desgracia como está ahí para todos los presos, es una desgracia, indicó Zachary Margulis Ojuna, abogado de Hugo Carvajal. En la diligencia, el juez Alvin Allerstein ordenó a la Fiscalía entregar todo el material probatorio en un término de 90 días. Vamos a escuchar el reporte, el resumen semanal de lo que va informativamente en la semana por nuestro colega Lenín Daniel. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, soy Lenín Daniel y este es el resumen de noticias de la semana. Capital empresarial por un día. Maracaibo fue la sede de la Expo y Asamblea Anual de Fede Cámaras, donde se eligió nueva junta directiva. Una elección conflictiva hasta cierto punto. El tiempo dirá a ver cuál de los dos bandos en pugna tenía la razón. Camarón al óleo y en salsa verde. Así salen los productos del mar que se pescan en el lago de Maracaibo en el Zulia. El proceso de deterioro avanza a paso de vencedores, como dicen. Ojalá fueran tan rápidas las soluciones como lo son las obras que se hacen por el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Prioridades, señores. Cada gota cuenta. El agua por tubería se bota en el noroeste de Maracaibo, en la Cañada Fénix, en la Circunvalación 3. Lleva varias semanas desperdiciándose de esa forma, mientras las personas pasan semanas y hasta meses sin agua. Lamentable, terrible accidente en la Gran Mariscal de Ayacucho causó la muerte de 3 personas y que otras 10 resultaran heridas. Al parecer, un vehículo de carga perdió los frenos y arrastró varios automóviles. Una de las víctimas era el alcalde del municipio Jesús María Semprún, Wisman González. Condolencias a los familiares de los fallecidos. Una catástrofe de aumentar los precios del gasoil causará una escalada de incrementos que serán demoledores para la economía familiar de los venezolanos. Más del 70% del transporte de alimentos se mueve usando ese combustible. Muchas gracias por estar allí. De hecho, me llegan sus comentarios y los agradezco de todo corazón. Estén muy atentos a mis redes sociales, ya que en ellas conocerán informaciones similares a las que acaban de ver y de otras mucho mejores. Soy Lenín Danieri. Hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Los cadáveres de los 7 migrantes venezolanos que fallecieron en el accidente de un autobús en Santander, en la vía Bucaramanga, aquí en Colombia, fueron repatriados. Estos cadáveres eran provenientes, la mayoría de ellos, habitantes de la población de Cajaseca, en el estado Zulia, donde se le rindieron los homenajes. Los familiares esperaban que Expreso Brasilia, la empresa propietaria de la unidad de transporte, terminara de coordinar con las funerarias para comenzar el traslado hasta Venezuela. Estamos esperando a nuestros familiares para llevarlos y darles el último adiós y una llegada en momentos previos de la repatriación. La compañía informó que cubrirá los gastos médicos y quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, gastos de transporte y movilización de víctimas para el traslado de lesionados o cuerpos a sus sitios de origen, incapacidad permanente o funerarios. Entre los cadáveres había el cuerpo de un niño de 4 años de edad. Trasladaron a Barranquilla, donde está la mayoría de su familia.
y otra víctima aún permanece en la sede del Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga porque aún no ha sido identificado. El vehículo, el autobús, se fue a un abismo el pasado sábado. La mayoría de las víctimas pretendían cruzar el Darién para llegar a los Estados Unidos. Fue un momento terrible, comentó Gilbert Lugo, uno de los sobrevivientes, que al lograr salir del autobús sintió que también estaba herido. Íbamos a pasar a la selva, íbamos a Estados Unidos a buscar una mejor vida. Era el pensamiento de la mayoría de los que estaban allí en este transporte, que lamentablemente suma víctimas al proceso migratorio forzoso que los venezolanos hemos tenido que hacer desde prácticamente todo el régimen de facto de Nicolás Maduro. Bueno, otra noticia también importante, en la situación de las transacciones comerciales en Venezuela. Durante el primer semestre de 2023, las ventas comerciales en Caracas se desplomaron 9% según el reporte presentado por Ecoanalítica. Federico Pérez, economista y miembro de la firma consultora, explicó a Radio Fe y Alegría que esta es una situación muy preocupante del sector comercial. En contraste, Pérez indicó que ha habido un aumento de alrededor 50% de las transacciones en dólares, después de una caída tras la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras. El economista sostuvo que entre el 2021 y 2022 más del 50% de las transacciones en Venezuela se efectúan en divisas y que en la actualidad más personas están utilizando dólares. En relación a esto, Pérez comentó que el estado más dolarizado de Venezuela es Táchira, debido a su cercanía con otros países. Además, afirmó que se espera que la inflación sea menor a la proyectada a principios de año para el cierre del 2023. Lamentablemente, no es lo que dicen la mayoría de los economistas. Lo que sí están molestos son los trabajadores del sector educativo nacional, porque su bono se ha devaluado en un 80%. Me refiero al bono vacacional. Esto lo cobran los docentes universitarios, es decir, desde el 2023 recibieron un máximo $225, mientras que en el año anterior, del 2022, recibieron $1.094. O sea, el año pasado recibieron $1.094, este año han recibido $225, lo que significa $869 menos. En vez de mejorar la cosa, ha ido para atrás con el cangrejo. Los datos fueron aportados por el Observatorio de Universidades. A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el organismo explicó que el profesor que más dinero percibirá este año no podrá adquirir ni la mitad de la canasta básica alimentaria que registra el Centro de Documentación y Análisis Sendas de la Federación Venezolana de Maestros, la cual se ubicó en junio en $511. Una importante mayoría obtendría menos de $100, es decir, no podrá comprar ni la cuarta parte de la canasta alimentaria. La disminución del bono vacacional puede ser superior al 80% si se siguen incumpliendo los lapsos reglamentarios para su cancelación. Recordemos que el bolívar se devalúa a diario. Este mismo descontento mostraron docentes de diferentes regiones del país. Aseguraron que ese dinero no les alcanza para ir a un río, tampoco para comprar suficiente alimento para un mes y menos para costear el total de la canasta alimentaria, han dicho. Se trata de una asignación devaluada. El Observatorio de Universidades recalcó que el gobierno de facto de Nicolás Maduro no hace un incremento salarial desde hace 500 días. Además, recordó que también centralizó el pago de sueldos, se impuso el instructivo de la Oficina Nacional de Impuestos NAPRE, una medida que a su juicio desconoce el principio de la progresividad salarial. En comparación de hace 20 años, los docentes podrían costear 24,2 canastas básicas hace 20 años. En la actualidad no pueden adquirir ni una. La organización destacó que en el 2012 el poder adquisitivo se redujo a la mitad, pero todavía el bono vacacional servía para adquirir 12,4 canastas básicas. La situación que demuestra la crisis educativa nacional. El observatorio señaló que más de la mitad de los educadores han tenido que vender propiedades para comer y atender la salud, y otros se han incorporado a la economía informal, y los más vulnerables les ha tocado pedir dinero a desconocidos.
triste realidad del sector educativo nacional, tanto a nivel universitario como a nivel escolar. Vamos ahora a escuchar un reporte. Se trata del reporte de Yuri Pineda para Siempre Venezuela. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Tras intento de fuga fallido, registrado la tarde de este martes 25 de julio, reclusos del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en la zona 7 de Boleíta, en el estado Miranda, exigen que les den conexión al Wi-Fi y poder salir de vez en cuando a la calle. Ante esta situación, las autoridades penitenciarias decidieron suspender las visitas y las medidas de seguridad fueron incrementadas. Es importante resaltar que este conato de fuga fue controlado por las autoridades policiales, quienes ya tienen el control total del recinto penitenciario. En otra información tenemos que en alerta las autoridades ante el mal tiempo reinante en toda la zona central del país, en especial en la ciudad de Caracas. Durante las últimas horas, la capital venezolana ha registrado fuertes precipitaciones y la misma se encuentra completamente anegada. Esta alerta se mantendrá por lo menos por 24 horas más, ya que según la información dada a conocer por el INAMEC, el mal tiempo continuará reinando, sobre todo en el centro del país. Para finalizar, tenemos que a finales de este año se realizarán las elecciones en la Universidad de Carabobo y las mismas serán manuales. Así lo anunció la Comisión Electoral de dicha Casa de Estudios Superiores, quien afirmó que luego del periodo vacacional se comenzaría a montar todo lo que tiene que ver con estas elecciones para elegir a las nuevas autoridades rectorales de la Universidad de Carabobo. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda desde Venezuela con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur del país. CNP 6871. Bueno, fue el reporte de Yuli Pineda, centro del país, parte de Oriente y Sur de Venezuela. Sigue la preocupación y siguen las organizaciones expresando su preocupación sobre el tema de la situación del lago de Maracaibo. La Comisión por los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, emitió un comunicado de alerta en el que resalta que el lago de Maracaibo necesita de acciones urgentes contra la contaminación, tanto por el verdín como por el petróleo y plástico, pues los pronunciamientos por parte de las autoridades parecieran no considerar en su totalidad la gravedad del contexto actual que vive la región zuliana. CODES recuerda que tener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es también un derecho humano. Y por lo tanto, esto está declarado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también contemplado en el artículo 127 de la Constitución Nacional. En este sentido, hacen un llamado al Estado venezolano para que asuma su responsabilidad de proteger al ambiente y priorice la situación actual del lago de Maracaibo con la urgencia que se merece, de manera que cumpla con su obligación de garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación. Mucho antes de la Constitución es una responsabilidad histórica, porque es un daño histórico lo que se está haciendo con el lago de Maracaibo, afirman. Los estados tienen responsabilidades propias de evitar los daños generados por el deterioro ambiental. En el caso de Venezuela también es responsabilidad absoluta y no se puede eludir, explica Alejandro Álvarez, director de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. Uno de los puntos más criticados en el comunicado del Ministerio de Socialismo y Luz, que no mencionaron los derrames petroleros o que en cuanto a la fiscalización de las empresas de la cuenca del lago no aparece Petróleo de Venezuela, la empresa estatal. El malestar y los comentarios se extendieron a redes sociales, principalmente Twitter, donde expertos y activistas respondieron un hilo publicado por Jesús Urbina, coordinador del artículo Zulia, del capítulo Zulia de Transparencia Venezuela, sobre este tema.
El lago se muere, el Zulia lo defiende. Es el planteamiento que hacen estas organizaciones civiles que intentan llegar a unificar criterios que permitan el rescate, la atención y la pronta evaluación de lo que está pasando en el lago de Maracay. Vamos a escuchar ahora un reporte. Ángel Colmenares es un productor agrícola en el estado Apure. Él denuncia que el pasado 21 de abril fue detenido junto con su familia y un menor de 7 años por el simple hecho de estar colindante con una hacienda, con un hato que actualmente está bajo propiedad de grupos irregulares. Vamos a escuchar a Ángel Colmenares. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Colmenares. Estoy aquí para decir pues lo que me hicieron la PTJ también. El 21 de abril me llevaron preso, yo estaba en mi casa, me llevaron con mi hijo, me llevaron una niña de 7 años, me la metieron en el carro del señor Nelson, la cargaron ahí como secuestrada, preguntándole que dijera a dónde tenía yo el ganado que me había robado, si no me mataban, si ella no decía. Y entonces me llevaron amarrado en el plan de la camioneta, el señor Castillo me dio unos golpes, me aporrió, todavía estoy sufriendo de este golpe que me dio aquí. Y entonces allá nos tuvieron, después que estábamos allá, el ciudadano salió allá que teníamos que darle un dinero y yo tuve que pagarle $2.800 a él para que me soltara y para más completar todavía tengo hasta el expediente abierto en fiscalía. O sea, han utilizado los cuerpos policiales en Venezuela para perseguir a campesinos y extorsionar a campesinos. Lo acusaron de un delito que no le podían demostrar. Y como no se lo pudieron demostrar, lo extorsionaron. Le sacaron $2.800 que para un productor agropecuario humilde como este señor es prácticamente toda su vida. Bueno, Enrique Capriles no cree que sea necesaria una reducción del gasto público. Explica que se amerita todo lo contrario en Venezuela. Escuchemos. Yo propongo la unidad, pero muy importante cuando discutamos en unidad un programa común de gobierno, de cambio de modelo. Lo que yo sí no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo es en que se siga proponiendo reducir el gasto público. Cuando uno ve que se escucha alguna propuesta es que van a reducir más el gasto público. Mire, la caída del gasto público que ha generado Maduro para el país, ni el gobierno de la más extrema derecha, por ponerle el tema ideológico del cual siempre se esconde este gobierno. Tratar de esconderse, de usar bandera de lucha social, de lucha por el progreso de los venezolanos, nada más distante de la realidad. Bueno, la propuesta de Enrique Capriles, cero reducción del gasto público, más bien inversión social dirigida. Con esta información cerramos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre le hemos llevado información, detalles, noticias, música, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se han enlazado para llevarles a ustedes información desde Aruba hasta el Arauca binacional. Hay un equipo que está detrás de esto, encabezado por Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos hasta la próxima edición de Siempre Venezuela. Recuerden ustedes, de 4 a 6 de la tarde, hora Colombia, la próxima edición de Siempre Venezuela, pero también en el intermedio tenemos avances a través de nuestras redes sociales y página web, siemprevenezuelaweb.com, y nuestra opción en YouTube, Siempre Venezuela. Siempre les deseo muy buen provecho. Siempre Venezuela,
Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.